Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean bienvenidos al podcast de Juan Miguel Amortegui Santander. El día de hoy analizaremos una película que dio mucho de qué hablar en su época. Pese a que va orientada mayormente a un público religioso, esta misma también está cargada de elementos jurídicos y múltiples dilemas éticos. Los dos papas del año 2019. Esta película, dirigida por Fernando Meirelles, nos presenta el encuentro entre el Papa alemán Benedicto XVI y el entonces cardenal argentino Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Pero nos enfocaremos en el aspecto del derecho. ¿Dónde encontramos el derecho en esta historia? Más allá de lo teológico, en la trama principal se ven reflejadas múltiples cuestiones de derecho canónico, la responsabilidad jurídica y la moral en la Iglesia. Uno de los grandes ejemplos es la renuncia papal como un acto jurídico. Sin nada más que decir, adentrémonos en este análisis. Vamos a hablar de varios puntos del día de hoy, un total de 4. Primero, el derecho canónico y la elección papal. En la película se nos muestra la estructura interna que se maneja en el Vaticano, además del sistema de normas que rige la Iglesia Católica. En el cónclave, Benedicto XVI fue elegido, esto basado en normas jurídicas muy precisas establecidas en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis. Se expone un paralelismo denotativo entre la rigidez de la ley y la tensión, entre la tradición y el cambio dentro de la Iglesia. De hecho, en el mismo filme se nos menciona que los líderes mundiales confían en el Papa, ya que este mismo al ser elegido solo saldrá de su cargo al morir o de forma voluntaria. Segundo, la renuncia papal como acto jurídico. La trama principal tiene un enfoque inmenso en la renuncia del Papa Benedicto XVI. Esto debido a que es uno de los eventos más trascendentales en la historia moderna de la Iglesia. Según el Código de Derecho Canónico, el Papa puede renunciar siempre que lo haga libremente y debidamente manifestado. Este acto jurídico solo ha pasado un total de 8 veces en lo largo de la historia, y no ocurría desde hace 700 años. Esto sentó un precedente y tuvo consecuencias en el derecho eclesiástico del Vaticano. Número 3. La responsabilidad jurídica y moral en la Iglesia. La película aborda los escándalos de abuso sexual que ocurrieron dentro de la Iglesia, el cómo el Papa Benedicto XVI decidió mantener silencio y discreción frente a los casos que le llegaban, siendo las razones del por qué renunció a su cargo como Papa. Esto en parte tiene una dimensión jurídica internacional. La falta de acciones contundentes frente a los abusos llevó a demandas y reformas dentro del Vaticano. Esto nos muestra la clara diferencia entre justicia divina y justicia terrenal, el cual es un tema de fondo en la discusión entre ambos personajes de la película. Número 4. Corrupción y Latinoamérica. Durante el transcurso de la película se nos muestra cómo fue el trayecto que tuvo que vivir el sacerdote Jorge Bergoglio para convertirse en el Papa Francisco. Según el filme, fue obispo de Argentina durante la dictadura de los años 70. Ahí estuvo involucrado en varios sucesos en donde se vieron implicadas las vidas de varios inocentes y se cometieron múltiples crímenes de guerra. Debido a esto, fue exiliado durante un tiempo de su cargo. Después de varios años se convertiría nuevamente en protagonista del mundo de la religión en Argentina y se volvería el Papa. El Vaticano también fue protagonista de escándalos de corrupción, como en que se habían invertido los recursos, los lujos de transporte como helicópteros o limusinas, la evasión de impuestos que realizaban, y muchas más acciones de las que se ha venido empapando poco a poco la Ciudad del Vaticano. Conclusión. Pero para finalizar nuestro podcast por el día de hoy, a través de los dos papas vemos que el derecho no solo está presente en tribunales, sino también en instituciones religiosas y en los dilemas éticos que enfrentan sus líderes. La película nos invita a reflexionar sobre la tensión entre la tradición y la reforma, y sobre cómo el derecho y la moral pueden entrar en conflicto en el ejercicio del poder. Si te gustó este análisis y quieres escuchar un poco más, síguenos para más episodios donde exploramos el derecho en el cine. Gracias por escuchar el podcast de Juan Miguel Amortegui Santander. Hasta la próxima.